Amén. Gloria a Dios, templo de la Trinidad. Aquí nos reunimos este viernes en la noche para exaltar el nombre de Jesús, el único nombre dado bajo el cielo a los hombres por el cual podemos ser salvos, redimidos de la pena del pecado, que es muerte. Le damos gracias a Jesús que nos ha dado vida y vida en abundancia. Hermanos, en medio de este tiempo de pandemia, ponemos nuestra fe en Jesús, que por medio de sus llagas fuimos curados. Hermanos, Él envió su palabra para sanar nuestra enfermedad. Y el verbo hecho carne, la palabra de Dios, Jesucristo el soberano, Emmanuel, Dios con nosotros, el alfa y el omega. Él ha prometido estar con nosotros en medio de toda tribulación. ¿Lo crees? Él ha vencido al mundo, por lo tanto no temas. Él nos declara que aunque tengamos pocas fuerzas, Él está ahí con nosotros. Hermanos, permite que en medio de tu debilidad, tu Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo, te vivifique, te dé fuerzas, valentía, así como Daniel en medio de la fosa de esos leones. Él no iba a doblar rodilla ante otro Dios. Él solamente iba a adorar al Dios todo soberano, el Rey del universo, el que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ella se enumera. Gloria al Altísimo, alabado eres, Padre. Cuando yo voy a los salmos, yo reconozco que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tengo temor de aplicarla a mi vida, no dudarla, pero caminar en ella. Y si en algo fallo, le clamo a mi Padre en nombre de su Hijo Jesús, y Él está ahí como abogado, está delante del Padre, demostrándole que Él ya derramó su sangre por nosotros. Por lo tanto, nuestro pecado está perdonado, hermanos. El diablo es un mentiroso y él está acusándonos delante de Dios, pero el Padre declara: mi Hijo Jesús ahora vive en ellos, ahora su sangre bendita los cubre y ya no hay condenación para los que están cubiertos por la sangre de Cristo. Hermanos, lee la palabra de Dios, créela, vívela y verás la gloria de Dios. Aleluya. En el Salmo 83 encontramos cómo las naciones de alrededor de Israel han decidido venir en contra de ella para tomar despojo, primero que eso, no para tomar despojo, sino para que su nombre no sea escuchado más entre las naciones. Ahí comenzamos en el verso 1 de Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Hermanos, el ángel Miguel está encargado como el ángel que ha sido enviado por Dios para proteger la nación de Israel. Aleluya. Y miren esto, porque han dicho en el verso 4: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Hermanos, esta profecía pudo haber sido cumplida cuando la nación de Israel renació en mayo 14 de 1948. Inmediatamente se reunieron los enemigos de los judíos en Israel. Cuando ellos declararon que la nación de Israel había renacido como la profecía declaraba que iba a ocurrir. ¿Y qué ocurre? Los atacan por más de un año. Muere un gran número de judíos en defensa de su nación que acaba de nacer. ¿Y qué ocurre, hermanos? El Señor los protege, pero empiezan a ocurrir durante las próximas décadas múltiples de guerras en donde tratan de aniquilar y destruir a Israel para que su nombre no sea recordado, pero no pudieron, hermanos. Si tú estudias la historia de Israel de los últimos 73 años desde que ellos renacieron, tú realizas que el Dios vivo, a pesar de la incredulidad de la mayoría de ellos, les demuestra gracia y amor. Y ahora un avivamiento en medio de Jerusalén, muchos en Israel conociendo el gran evangelio de Mesías Jesús.
para salvación eterna. No perdamos tiempo, hermanos, con las cosas del mundo. Ponte a trabajar en la obra del Señor, en la viña. Pon las manos al arado y no mires atrás. Si te ha reclutado ya el Señor, ¿qué esperas a ser parte de la familia de Dios y del gran ejército, de la gran novia de Cristo que el Señor está preparando? Esperamos ver muchas multitudes venir a Cristo en estos días, porque la palabra promete que en el cielo veremos a personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, todos grupos étnicos, hermanos. Hay más de 17,000 grupos étnicos alrededor del mundo. Esas son las naciones. Las naciones no son los países divididos políticamente. En algunas naciones, como en Pakistán, hay cientos en el país de Pakistán hay cientos de naciones representadas en los grupos étnicos, y queremos que ellos escuchen el evangelio, hermanos. Que el Señor los rescate del reino de oscuridad, del príncipe del poder del aire, que ha oscurecido los ojos de los hijos de desobediencia. Iglesia, despierta. ¿Quieres ser usada para la gloria de Dios? Pues lo que haces es permites que Él fluya a través de ti. El enemigo, como ese espíritu de Jezabel en Apocalipsis 2 y 3 que el Señor nos explica, está operando en contra de la iglesia para intimidar. Así como los profetas antiguos vimos cómo ellos a veces corrían cuando eran confrontados, pero cuando finalmente realizaban que en el Dios de la gloria tenían fuerzas para vencer y dejaban de tener miedo de lo que el enemigo hiciera, entonces ellos se paraban firme en la palabra de Dios. Y como en Efesios 6 declara que cuando has hecho todo, estad firmes. Hermanos, has hecho todo, estad firmes en la palabra, entonces pelea la batalla de la buena fe. Hermanos, pelea esa buena batalla de la fe. Estás corriendo para ganar. No te descualifiques, hermanos. Tienes que batallar este cuerpo. Es una batalla diaria, hermanos, en donde le decimos a la carne no, la crucificamos, cargamos la cruz y vamos en pos del Señor. Ay, tú dirás, ay, pero es que estos días, sí, el Señor profetizó de estos días. Él declaró las señales y hemos visto cómo las señales se han alineado. Los terremotos aumentan, los volcanes, vemos como en del cielo, como el sol, las señales del sol y la luna, vemos como las tormentas, las olas y el corazón de los hombres cayendo. Pero si esperas en Jehová, hermanos, no vendrá mal sobre tu casa. Y para que sepas, si estás enfermo, ya yo me he enfermado varias veces de esa pandemia y el Señor me ha restaurado. Seguimos confiando por los que están en el hospital, los que están en la cama en sus hogares, que el Señor los levante, que en el nombre de Jesús, ahora todos orando, que el Señor envíe de ese poder de sanidad y los levante. Desde Guatemala, en donde está mi querida Kenia, que el Señor la levante en el nombre de Jesús. Y a Chisín, que la iglesia se levante, aleluya, y proclamemos el nombre santo de Jesús a un mundo que se pierde sin esperanza. En Ezequiel capítulo 38, entonces vemos lo que está a punto de ocurrir en Israel. Las naciones pequeñas que trataron en contra de Israel no han podido. Ahora vendrá un grupo aún más grande desde el norte. La Biblia nos da a entender por medio de las descripciones y entendiendo la historia que se está refiriendo a Rusia. Y no solo a Rusia, sino a Irán y a Siria. Y no solo a ellos, sino las naciones de posiblemente Libia. Y todas esas naciones que en este instante están muy molestos con Israel, porque Dios ha bendecido a Israel y ellos tienen envidia y celos y odian a los Estados Unidos, obviamente, pero odian aún más a Israel, porque ellos no entienden ese espíritu que los motiva, que es el espíritu de anticristo, que se opone todo, en contra de todo lo que Dios está haciendo, la iglesia, y en contra de la nación de Israel. Leamos en el verso 1, comenzando en el capítulo 38 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él.
y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipado, gran multitud, con pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, que es Irán, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Antes de Cristo, por medio del profeta Ezequiel, el Señor le profetizó al líder y la nación y las naciones que se iban a juntar en estos días en contra de Israel. Y dice: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, eso es Israel, recogida de muchos pueblos. El milagro mayor que el milagro de que los judíos escapen de Egipto por medio de tierra seca en el Mar Rojo a la tierra prometida después del Jordán en Canaán. Eso fue un gran milagro. Pero el milagro de que el Señor trayese a los judíos de todas las naciones a las que Él las dispersó, a más de 180 países actuales, y de Rusia, y los trajo por los millones de regreso a Israel. Y ahí están como 7 millones de judíos de regreso en la Tierra Santa, y un número casi similar fuera de Israel. Todavía judíos que están por regresar a Israel, que van a hacer lo que se llama Aliyah, en donde ellos regresan a la tierra prometida donde el Señor los llama. Y créame que yo siento ese llamó, ese clamor, ese deseo, ese llamado. Pero yo reconozco que mi casa eterna está en la nueva Jerusalén, hermanos. Y ahí viviremos nosotros, los hijos e hijas de Dios, juntos en armonía, viendo a Dios cara a cara. Todas las naciones trayéndole gloria a Dios, declara el Señor ahí al final del milenio. Y vemos, hermanos, cómo morará justicia, una eternidad perfecta después del milenio. Estaremos todos juntos. Aleluya, qué alegría. Pero aquí vemos que vendrá juicio sobre estas naciones. Dice que los judíos recogidos de muchos pueblos, esto es el verso 8 todavía, esta gente irán a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Hoy en día los judíos confían en su gran ejército, que tiene el potencial de parar casi cualquier ataque. Y declara aquí que estos enemigos de Israel, en el verso 9, subirás tú, eso es Gog, el líder de Rusia, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Increíble, hermanos. Y declara en el verso 13: Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojo? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Y para que sepan, la ciudad que está directamente hacia el norte, lo más al norte de Jerusalén,
es la capital de Rusia, Moscú. Esa es la ciudad que está al norte de Jerusalén. Y entonces declara la palabra del Señor: y subirás contra mi pueblo Israel, verso 16, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Eso es al final de los días, hermanos. Ya estamos entrando apenas en ese periodo. Y te traerá sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Hermanos, sigan leyendo ustedes hasta el capítulo 40 para que veas cómo esto te lleva del tiempo que está por ocurrir. Después del milenio, después te brinca el milenio y ves el templo que el Señor va a construir durante el milenio, porque el templo que va a ser construido durante la gran tribulación va a ser el templo que va a ser para el anticristo, que Él va a desolar. Él va a poner su imagen en el centro del lugar más santo, el lugar santísimo, y a Él le va a forzar al mundo entero a que lo adoren a Él, a su imagen o al poder que le dio a Él el poder de reinar, que es el poder del dragón. Hermanos, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y en lo que vamos a Apocalipsis 1, quiero recordarles las palabras de uno de los medio hermanos de Jesús, Judas. Y en Judas, solo es un capítulo. Comenzando en el verso 3, reconocemos que él quiere hablar sobre nuestra salvación común, nuestra común salvación, el hecho de que somos salvos por gracia, ¿verdad? La gracia de nuestro Padre Celestial. Tú no te salvas, es un regalo. Pero aquí vemos que algo ha ocurrido ya en estos tiempos después que Jesús resucitó. Y Él les declara: amados, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ok, hermanos? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Te suena familiar? Hoy en día, alrededor de los Estados Unidos, las grandes iglesias, la mayoría, han convertido la gracia de Dios en libertinaje para pecar. Y ya no se enfocan en la santa palabra de Dios, sino en tener una experiencia. Ya no hablan de la santidad, sino solo el divertirse. Sí, hermanos, en Cristo podemos tener y debemos tener gozo, debemos tener alegría, y leyendo la Biblia es muy claro que debemos disfrutar del fruto de nuestra mano, debemos disfrutar de la compañía de nuestra familia, debemos apoyar la obra de Dios, debemos compartir. Pero hermanos, primero que todo, hermanos, si pones a Dios en el centro de tu vida, aleluya, serás como esa persona que puso su casa sobre la roca. Y no vas a ser engañados por estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. O sea que ellos creen que hay otros métodos de salvación, y a nuestro Señor Jesucristo. Y dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí tenemos que realizar que muchas personas en la iglesia están decidiendo si creer la salvación que recibieron o regresar atrás a Egipto, regresar a la esclavitud del pecado, porque se les hizo muy difícil el camino, como declara la parábola del sembrador. Hermanos, si se te está poniendo difícil las cosas por la epidemia, la pandemia, o las situaciones económicas, o lo que sea en tu vida, acepta lo que hay, tribulaciones y pruebas. ¿Qué vas a hacer? ¿Rendirte?
¿Vas a correr? ¿Te vas a ir de regreso a tu vida pasada, a tus amistades pasadas? ¿O vas a acercarte más a Dios? ¿Vas a buscar más de Dios? ¿Te vas a congregar con los santos cuando se puedan abrir las puertas al público? Hermano, ¿qué esperas? ¿A entregarte a Dios? ¿A que ocurra el rapto? Pues en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 te da a entender que para los que no amaron la verdad, porque no quisieron ser obedientes al evangelio, entonces van a recibir un engaño, van a creer una mentira, y la mentira es que ellos se pueden salvar aparte de Cristo, de que ellos son dioses. Y la mentira que creyó Eva en siendo engañada la van a recibir los que rechacen el santo evangelio, porque no recibieron el amor de Dios para ser salvo. Por lo tanto, si una persona está rechazando a Dios ahora en rebeldía, cuando ocurra el rapto, no creo que tiene esperanza, porque ha endurecido su corazón contra el Espíritu Santo. Hermano, yo espero estar equivocado y que todo el que rechace a Jesús ahora, después pueda aceptarlo. Sabemos que una multitud grande se convertirá durante la gran tribulación, pero son personas que probablemente todavía no han escuchado el evangelio, porque alrededor del mundo todavía quedan 2 billones de personas que nunca han escuchado el evangelio. Por lo tanto, iglesia, levántate y predica el evangelio mientras hay luz. Llegará el momento que como ladrón en la noche el Señor te ha prometido a tomar a su iglesia. Será de día en un lugar, pero será de noche en otro, porque la Biblia habla del mundo entero. Dice que unos están durmiendo, pero que otros están trabajando. ¿Cómo es eso? Bueno, porque hay diferentes horas alrededor del mundo, hermanos. Pero la hora de su venida está cerca. Y dice en el primer capítulo de Apocalipsis, comenzando en el verso 1, capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, ustedes son siervos de Dios y Dios quiere que ustedes sepan lo que Él va a hacer pronto. Y aquí vemos en el capítulo 2 y 3, 7 iglesias que el Señor les da palabras. A algunas regaña, a otras solo bendice, pero sí les declara que Él viene pronto. Y seguimos leyendo. Y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hermanos, ahí tenemos un gran ejemplo como creyentes, cómo tú testificas. Tú testificas de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te rescató del pecado, cómo te rescató de la sentencia de muerte, cómo te puso su Espíritu Santo, pero también declaras todo lo que Él ha hecho en tu vida, se aplica al momento para testificar. Y aquí aplica que el apóstol declare por el Espíritu Santo lo que él ha visto y escuchado. Y leemos en el verso 3. Y esto es para nosotros, los que leemos y escuchamos. Es una palabra de bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano y hermana, necesitan ponerle atención a estas palabras. Son para hoy. Declara en el verso 4: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y esto es el país moderno de Turquía. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi amado hermano, mi amigo, si estas palabras no te dan una gran sonrisa, una gran alegría, posiblemente es porque no escuchaste o porque no has nacido de nuevo.
O sea que regresa a tu Biblia y léela y reconoce. Si tú aceptas esas palabras, como en Primera de Pedro capítulo 2, somos real sacerdocio, pueblo santo, nación escogida. Nosotros hemos sido llamados para declarar la gloria de Dios a este mundo oscuro. ¿Qué esperamos para brillar esa gran luz? Dice el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, si reconoces que ahí está hablando de su regreso a la tierra, su segunda venida, eso no es el rapto, es cuando él regresa a la tierra para rescatar a Israel de las manos del anticristo y del dragón, y para entonces establecer su reino milenial con su pueblo santo que regresa con él después de haberse casado ya en las bodas del Cordero. Ya han ocurrido 7 años sobre la tierra de tribulación después que el falso anticristo firmó un acuerdo con la nación santa y los enemigos. Y ahí es cuando probablemente se reconstruye ese templo que terminará siendo desolado por el anticristo. Declara Jesús en el verso 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Hermanos, que estás en cobardía, no aceptando que el Señor te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, rechaza al enemigo ya. Reconoce que el ángel, el arcángel Miguel, peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no le dio gran insulto, no andaba por ahí gritando y te atando. Te reprende el Señor. Te reprende el Señor. Si tú estás caminando con el Señor, la autoridad de Dios, te sometes a Dios, el enemigo tiene que huir. Él no tiene autoridad sobre tu vida. Pero hermanos, si estás en rebeldía, entonces acude a tu Padre Celestial. ¿Por qué permitir que el enemigo te zarandee, te esté bofeteando, te esté manipulando? ¿No tienes el fruto del Espíritu en tu vida o muy poco? ¿Qué esperas? Se va a cerrar el telón de este gran tiempo. ¿Qué esperas? ¿Quieres escuchar? Bien hecho, siervo fiel. Eso es lo que queremos escuchar cuando el Señor nos da la bienvenida a su casa, en donde Él ha prometido preparar morada para nosotros. En la casa de su Padre, ahí hay morada para ti y para mí. Tendremos cuartos para compartir en la casa de nuestro Padre. Ya basta los que están pensando que en el cielo tendrán una mansión más grande que su prójimo. ¿Cómo vas a estar en competencia con otro creyente? ¡Qué pena! Ese no es el Espíritu de Dios. Nosotros no estamos compitiendo. Yo estoy aquí colaborando contigo para la gloria de Dios Padre. Nosotros le pondremos y le daremos todas nuestras coronas a sus pies. La gloria es de Jesús, hermanos. Esta casa es de oración, es la casa de Dios. Tú eres el cuerpo, el templo de Dios en la tierra. Vívelo. Camina en el poder de Dios. ¿Qué esperas? Que otro tome tu corona de trabajo, de servicio, porque el Señor va a cumplir su propósito en la tierra con sus vasos que permiten que el alfarero te haga de acuerdo a su imagen como Él desea. No pelees con Dios, se te va a hacer más difícil el camino. Suficientes tribulaciones tenemos. ¿Para qué pelear contra Dios en este camino? Hermanos, yo lo he hecho, hablo de experiencia. Tengo menos pelo y está más blanco probablemente porque he peleado demasiado contra Dios. Pero yo espero que eso haya impactado mi vida. Y así como el amado Israel, que él peleó con el ángel de Dios, literalmente con Jesús preencarnado, porque ese era Jesús, no era Miguel, ¿verdad? O Gabriel. Y ahí el Señor, en esa pelea que él quería la bendición de Dios, quería la bendición, clac, clac. Y ahora va a caminar diferente. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando diferente? Se muestra en tu vida, se demuestra que tú reconoces que estás en una batalla en contra del pecado, el mundo.
tu carne, el mundo y el diablo. Bueno, estás en buen lugar. Aquí en Templo de la Trinidad te aceptamos, te amamos, te perdonamos en el nombre de Jesús. Ahora reconcíliate con Dios. Corre a tus rodillas, clámale a tu Padre Celestial que te dé la oportunidad de escapar del juicio que viene sobre la tierra. Escuchen conmigo en el verso 8 del capítulo 2 del Apocalipsis. Este es el mensaje a la iglesia Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Wow! ¡Aleluya! El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí en donde si yo pudiese empezaría a correr, pero entonces no me escucharían más la predicación. Hermanos, en el cielo me van a ver deslizándome por esas calles de oro. ¡Aleluya! Que me den un permiso. No sé si hay que pedir permiso de antemano, pero aquí está. Please, déjenme deslizarme. Aleluya. Todos vamos a estar brincando como cabritos que salen de sus establos a correr por las colinas. Va a ser una gran alegría, hermanos. Qué regocijo ver a nuestro Redentor cara a cara. Y declara, aleluya. Si seguimos leyendo, vamos entonces un poquito más adelante, en el capítulo 3, gloria a Dios. En el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Este es el capítulo 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es bien fuerte, hermanos, porque esto es para la iglesia de hoy en día que aparenta tener todo bien, pero están muertos espiritualmente. Tienen mucho ministerio, tienen mucho nombre, tienen muchos ritos, pero no tienen lo más importante. Y dice, sé vigilante en el verso 2 y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en Dios primero. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Hay muchos que hoy en día dicen que Dios no llama a su pueblo a arrepentirse, solo a aceptar la gracia de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay que arrepentirse, reconocer que han pecado contra Dios y regresar a caminar con Él mano a mano. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso está hablando del rapto, hermanos. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Te da a entender que a estas personas no les va a borrar su nombre. ¿Por qué diría eso el Señor? Porque parece que a algunos sí se les borra el nombre, porque no vencen, no perseveran, se rinden. En vez de seguir buscando de Dios, tiran la toalla blanca y se echan para atrás, regresan a Egipto y a esclavitud. Qué tragedia. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y muy importante reconocer esto, que el Señor Jesús declaró que el que confiese mi nombre delante de los hombres, entonces delante de mi Padre el nombre de esa persona será confesado. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú confesaste el nombre de Jesús delante de algún hombre aquí en la tierra?
Estoy pensando, ¿cuándo fue la última vez que yo lo hice? ¿Cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Hermano, yo no soy salvo por mis obras, pero mis obras demuestran que el Señor me salvó. Y si yo creo la palabra de Dios, yo cumpliré. Todos tenemos nuestro lugar en el pueblo de Dios. Lo aceptamos. No todos somos un evangelista o un apóstol, un misionero o un profeta o pastor o maestro, pero en alguno de esos 5 ministerios en la iglesia vas a caer tú en tu caminar, y tienes que desarrollar y crecer para tú también ser parte del ministerio a los santos en la tierra, porque el propósito de esos 5 ministerios en la iglesia es para la edificación de la iglesia. Lee Efesios 4 verso 11. Aleluya. Y dice la palabra en el verso 10, estoy brincando, pero el verso 10 del capítulo 3. Por cuanto has guardado, este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa hora son los 7 años que declara el profeta Daniel, nuestro Señor Jesús, el apóstol Pablo, es como entendemos por medio del apóstol Juan, por el Espíritu Santo. Esa hora es la gran tribulación. Hermanos, los que no caminan con Cristo se van a quedar, pero los que caminen con Cristo ahora, declara la palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, hermanos, se han dado cuenta los que han estado contando. He brincado varias iglesias. Tú tendrás que estudiarlo en tu casa y ver en qué lugar tú estás en estas 7 iglesias. ¿Cómo está tu caminar? ¿Cuál es la condición de tu corazón? Hermanos, hay personas que por no examinarse ahora se les va a hacer muy tarde después, porque después de tu muerte tendrás que darle cuenta al Señor en el juicio. Más te vale estar preparado para la partida. Pon a Jesús primero en tu vida. Decláralo, Señor, decláralo. Dile, Señor, quiero que seas soberano. Yo reconozco que tú eres rey y yo tu servidor. Padre, quiero seguirte de todo corazón. Dame tu Espíritu Santo. Él ha prometido darle el Espíritu Santo al que se lo pida. Pero si se lo pides en sinceridad, reconociendo que has pecado, has quebrado la ley moral de Dios, los mandamientos. Pero Él entró a la corte del cielo y le dijo al Padre: yo pagué todo lo que ellos dañaron, todo lo que ellos quebraron, todo lo que ellos pecaron, está pago. La deuda está paga. Aleluya. Ya eres santo delante de Dios. Y el diablo es un mentiroso. Él trata de tropezarte, él trata de aguantarte, él trata de recordarte de algún beneficio pasajero del pecado. Pero no. Tú le recuerdas su futuro. Él es vencido. Al final del día es lanzado al lago de fuego, pero él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Aleluya, hermanos. Si están en sus casas sentados, pónganse de pies conmigo. Vamos a orar. Hay mucho más que yo quisiera compartir con ustedes, pero siento que pierdo la voz y es suficiente. La palabra de Dios cumplirá su propósito en sus vidas. Amado Padre, gracias. Gracias por tu iglesia. Señor, yo te pido que tú los llenes de tu poder en estos días difíciles, que ellos puedan brillar en la oscuridad. Dale sabiduría. Señor, tú nos enseñas a un buen aseo personal, a lavarnos las manos.
Si estamos enfermos, nos quedamos en la casa en los que nos mejoramos. Señor, ayúdanos a ser fiel a tu casa, pero sobre todo a tu llamado. Gracias, Padre, que tu iglesia va a perseverar. Ella es victoriosa porque ha vencido por la sangre del Cordero. Y va a profesar, confesar, declarar que Jesús es Señor. Aleluya, mis hermanos.